Mi nombre es Rafael Zabaleta, y como todos bien sabéis, soy considerado el pintor más famoso de la provincia de Jaén. Hoy me encuentro entre vosotros para hablaros sobre mi vida y obra. He sido invitado por los alumnos del Instituto Educación Secundaria El Valle y por mi buen amigo, el profesor de dibujo, Juan Castro Mesa. Gracias a la tecnología puedo estar presente en vuestro instituto. Espero que próximamente también pueda dar conferencias virtuales en otros centros educativos que así lo deseen. A continuación voy a revelar algunos secretos sobre mí. Prestad atención, mi vida tiene momentos difíciles y otros muy gratos. Al no disponer de mucho tiempo resumiré mi biografía de modo muy somero. Nací el 6 de noviembre de 1907 en un pequeño pueblo de Jaén llamado Quesada. Fui hijo único, por desgracia quedé huérfano de padre a una edad muy temprana, a los 10 años. Entre mis compañeros de la escuela era considerado un niño mimado, pertenecía a una familia acomodada, lo que me convertía en un señorito. Hasta la guerra no tuve problemas económicos. Como ya he dicho antes, pertenecía a una clase social pudiente. Por tanto, la solvencia económica de mi familia me permitió estudiar. Primero cursé el bachillerato en la ciudad de Jaén. Después, en 1924, inicié los estudios que deseaba. Bellas Artes en la Escuela San Fernando de Madrid. Sinceramente he de reconocer que nunca fui un niño prodigio en lo referente al dibujo. Al contrario que otros conocidos artistas, mi falta de habilidad y destreza era notable. El virtuosismo innato lo tuve que suplir con esfuerzo y trabajo constante. Y esa es una de las principales virtudes de las que puedo presumir. Las dotes tempranas y naturales de otros yo las conseguí con dedicación y esfuerzo diario. En 1930 murió mi madre, a la cual estuve muy ligado. A partir de entonces ya no pude dedicarme plenamente a mi vocación artística. Finalizados mis estudios tuve que hacerme cargo del patrimonio y administrar las tierras heredadas. En 1935 visité por vez primera París. Quedé impactado por todo lo que allí vi. En 1936 estalló la guerra civil. Tuve que marcharme de mi pueblo y durante todo el conflicto vagué por diferentes localidades. Los horrores de la guerra prefiero no contarlos. Algunos estudiosos de mi obra intentan vincularme a una ideología concreta, pero yo no me casé con ningún partido político. Es verdad que estuve afiliado a un partido y a un sindicato durante la guerra, pero aquello era cosa común e incluso obligada, para sobrevivir en tiempos tan revueltos. También es cierto que hice algunos dibujos referentes al conflicto con un marcado carácter propagandístico. La influencia de los carteles de guerra y el Guernica picasiano era evidente. No puedo negar que me hubiese gustado participar en la Exposición Universal de París. ¿Quién no hubiese deseado participar en la exposición colectiva organizada por el gobierno republicano? Allí estaban representados los mejores: Picasso, John Miró, Julio Gargallo, Alberto Sánchez, Alexander Calder. Finalizada la guerra fui denunciado y encarcelado injustamente. Primero fui conducido a la prisión provincial de Jaén y luego a un campo de concentración en Higuera de Calatrava. Me acusaron de haber participado en el destrozo del patrimonio nacional. Por si esto fuese poco, los dibujos citados agravaron mi situación. Menos mal que sobre mí no pesaba ningún tipo de delito de sangre. Pude recabar el apoyo de familiares y amigos afines al régimen para así justificar mi inocencia. La nueva España nacional católica exigía la adhesión a sus ideales y tuve que manifestarme fiel creyente y afín al dictador. Eran tiempos difíciles, incluso debí expurgar mi pasado pintando. Para no generar desconfianza entre los nuevos dirigentes políticos hasta hice algún cuadro de temática religiosa. Incluso mi pintura retomó un estilo algo más académico y realista, un retorno al orden del que muchos ya no lograron escapar. Al igual que muchos otros españoles, el silencio forzado fue el único modo de pasar página. La paz de los vencedores continuó con una purga que duró décadas. Como habréis comprobado, Antonio Machado se equivocó en mi caso. A mí, las dos Españas me helaron el corazón. Fui derrotado por partida doble. Una vez archivada mi causa y libre de sospechas, intenté recuperar las riendas de mi vida. No obstante,
Dedicarse al arte tras la guerra era una entelequia. Todo fenómeno cultural había desaparecido, los intelectuales de mayor reconocimiento y prestigio o bien se habían exiliado o habían muerto. No quedaba nada y ser pintor no era una profesión bien considerada. Todo era gris y triste, de vivir en una guerra sin cuartel se pasó a estar encerrados en un cuartel sin paz. De los momentos heroicos y trascendentales en la historia se pasó a la miseria absoluta. Llegó la hambruna y el extraperlo. En mi autoexilio en Quesada yo seguía escuchando los cuchicheos de mis paisanos que decían: pinta mujeres desnudas y lee libros raros de escritores extranjeros. Sin resignarme a vivir en aquel mundo gris decidí hacer mi primera exposición individual en Madrid. Contaba ya con 33 años. Desde el principio conocí el éxito de la crítica, sin embargo, en lo que respecta a las ventas normalmente siempre eran un fracaso. Por aquella época conocí a Eugenio Dors, su amistad fue crucial, a él le debo gran parte de mi futuro éxito. Él admiraba mucho mi obra, me llamaba cosas así como el Zurbarán contemporáneo o el Cezanne español. La verdad es que mi buen amigo exageraba bastante en sus elogios. Aunque a él no le gustaba Picasso, por razones políticas, en cambio a mí me encantaba. Eugenio Dors me equiparaba a un Cezanne ibérico, sin embargo, frente al Picasso postclásico de Eugenio, a mí me bastaba con parecerme solo un poco al Picasso universal. No obstante, en la España de Franco estaba prohibido admirar en público al afrancesado, al judeo-masónico y marxista Picasso, tan solo se hablaba de Dalí. Habrá quien diga que me dejé manipular por régimen franquista, pero no fue así. Cuando presenté mis cuadros a salones oficiales fui rechazado. Además, los encargos públicos recaían sobre los que colaboraron antes y después de la contienda. Pero aquello no me afectó. Reconozco que hubo algún que otro adulador falangista que con su palabrería hueca intentó justificar mis obras con sus teorías. La maldita cruzada estaba en todos lados y hubo quien pensaba que mis cuadros eran un buen reflejo de las esencias nacionales y el orgullo patrio. Cuando el régimen franquista quiso dar una imagen de apertura y modernidad recurrieron a mi obra cuidándose mucho de exponer la estampa popular y realista del campesino. En las exposiciones iberoamericanas y las realizadas en Italia siempre fui representante y referente obligado del arte español. Pasado el tiempo es comprensible lo que se escribía. En aquella época la crítica hacía hincapié en destacar las raíces, el carácter racial, la esencia de lo español, el componente telúrico, los mitos ibéricos, la visión rural y arquetípica. Y precisamente ahí reside la importancia de mi obra. Mi obra logra enlazar lo local y lo universal, aspira a unir la tradición española y la modernidad de la vanguardia europea, lo urbano y lo rural. Mi pintura se enfrenta a la autarquía de aquellos años. Mi obra muestra mis ansias de libertad. Mis balcones abiertos no son solo un homenaje a Matisse, sino que intentan airear el espacio cerrado que en aquel entonces era España. Resulta curioso que las representaciones a plena luz del día bajo un sol de justicia suelen estar reservadas a plasmar la vida cotidiana de Quesada, mientras las obras realizadas en el interior del hogar y ambientadas en la noche reflejan mis ensoñaciones parisinas. Inconscientemente la luz solar ilumina y muestra la dura realidad y la luz lunar transforma todo en ensoñación. En mi obra la tradición española y la escuela de París podían unirse. Algunos creerán que eso es falta de creatividad o inspiración, un pastiche o collage raro. En cambio yo recurrí al pasado y a lo coetáneo de la forma más natural. Con la mezcla aprendí lo que ya habían hecho antes Picasso, Miró y Dalí. Los más originales visitan y revisitan la tradición. Eso es lo que os propone cada año como profesor Juan Castro Mesa. En su programación de aula se incluyen actividades donde se reinterpreta mi obra. De simular la ancestral técnica de la vidriera se ha pasado al moderno retoque digital y la creación de animaciones. Instituto de Educación Secundaria El Valle han hecho mosaicos, murales cerámicos y dibujos con diferentes técnicas. En todos sus trabajos han imitado mi técnica superponiendo texturas visuales y transparencias postcubistas. Cada persona y cada tiempo añade un punto de vista nuevo a mi obra, y eso me enorgullece.
Otros críticos e historiadores también han indagado en temas más íntimos. Consideran que hablando de mi personalidad aclararán aspectos relevantes de mi obra. No obstante, no seré yo quien aquí haga referencia a temas personales sobre mi timidez, mis amores platónicos, mis preferencias sexuales o mi filiación política. Permitidme que eso me lo guarde para mí. También recurren al psicoanálisis y me diagnostican un complejo de Edipo. Alegan que mi timidez extrema me impedía mantener relaciones amorosas con las mujeres. Lo mismo me hacen simpatizante de izquierdas que de derechas. Otros incluso me consideran apolítico y consideran que mis obras no tienen ningún tipo de denuncia social sino que son complacientes. ¿Qué sabrán aquellos que ahora, gracias a las libertades que disfrutan, si pueden significarse políticamente sin que peligre su vida? Allá cada cual con sus chismes y sus mezquindades. Siempre habrá envidiosos y ociosos que critiquen por criticar. En España el chisme siempre ha sido habitual. No obstante, mi vida carece de anécdotas. Nunca fui un excéntrico. A mí se me explica con mi obra y no al revés. Por tanto, que digan lo que quieran. Para algunos seré el señorito rural, el terrateniente aislado en Jaén, que quiso ser un pintor moderno. Un caso atípico en la retrasada Andalucía oriental de postguerra, algo ilógico e incomprensible en la historia del arte español del siglo XX, donde Barcelona y Madrid eran los únicos focos de creación. A pesar de lo que se diga, yo fui quien puso a Quesada en el mapa, yo fui quien se adelantó al reportaje fotográfico y plasmé un paisaje y un paisanaje interior desaparecido para siempre. Yo fui quien superó la censura franquista denunciando la dureza del trabajo agrícola de los jornaleros. Yo fui quien supo traer a Jaén la modernidad del arte europeo. Si Miguel Hernández escribió el himno de la provincia, yo lo pinté. Al igual que no se me ha podido casar con ninguna ideología, tampoco me han podido etiquetar con un estilo o movimiento artístico concreto. Lo más común es que digan que pertenezco a una especie de cubismo expresionista tardío. La etiqueta llega a ser larga. Cubista fauve surrealizante. Tampoco me importa que citen mis influencias, pues nunca fui copia de nadie. Pocos pintores logran tener una iconografía y un lenguaje formal propio identificable. Además, mi temática es más amplia y rica de lo que algunos creen. Por tanto, que nadie os engañe respecto a mi progresión estilística. Los artistas modernos no siempre tuvieron una evolución estética de carácter lineal. En ese aspecto, yo siempre fui libre y salté de un lado a otro. Me gusta experimentar cosas nuevas. Bueno, ¿y esto es todo? Recordad que siempre podréis visitarme personalmente en mi nueva casa. Desaparecida mi casa natal, desaparecido el taller y el marco escenográfico de mi obra, ahora resido en el museo que lleva mi nombre. Es una auténtica pena que se destruyese mi espacio creativo. Hoy sería un reclamo turístico estupendo. No obstante, en mi museo, no solo hay expuestas pinturas, también encontraréis objetos representados en mi obra. En mi museo seréis bien recibidos. Desde los años 80, el interés por mi figura y obra va decreciendo paulatinamente. Muy probablemente la solución al olvido recaiga en la falta de material didáctico adecuado, así como una mayor visibilidad en los medios. Agradezco experiencias y prácticas educativas reales como las que se muestran a mi espalda. Sabed que gracias a estos proyectos yo nunca moriré ni seré un fantasma. Siempre estaré vivo gracias al recuerdo de otros. Cumpliré mi sueño de ser un quesadeño, un jienense, un andaluz, un español, que ante todo quiso internacionalizar su obra. Gracias a la tecnología estoy hoy aquí con vosotros, y gracias a ella espero cumplir mi deseo como artista de saltar de lo local a lo universal. Ojalá que mis ansias de darme a conocer al mundo pueda llevarse a cabo gracias a proyectos multimedia como este. Ojalá que mis cuadros sean reinterpretados por alumnos de educación secundaria siempre. Muchas gracias por vuestra atención.